Buenas tardes, chicos. Vamos a estar repasando las aplicaciones del tema límite. ¿Sí? Por un lado, habíamos visto que el tema límite servía para poder analizar mejor determinadas funciones, como las funciones racionales. Acá tenemos aspectos importantes que hay que considerar para ese tipo de funciones. El dominio, las, la asíntota o las asíntotas verticales, la asíntota horizontal y los cortes con los ejes. Ver qué ocurre, todo esto aplicando ¿sí? límites. En esta función vemos que el dominio son todos los reales menos 4 y también menos 4, ¿sí? Porque anulan a ese denominador. Se puede hacer factorizando, ¿sí? Tenemos una diferencia de cuadrados, como también despejando, igualando a 0 y despejando. La asíntota vertical. Las asíntotas verticales tienen que ver con los valores que no pertenecen al dominio, es decir, que las vamos a estar buscando, ¿sí? Aplicando límite cuando x tiende a menos 4 y a 4. Entonces, cuando x tiende a menos 4, vamos a reemplazar y nos da menos 8 el numerador y 0 el denominador. Por lo tanto, si nos da un número sobre 0, es decir, tiende a infinito. Esa era la condición que nosotros habíamos visto para que en dicho valor existiera asíntota vertical. Cuando x tiende a un valor, la función tiende a infinito. Entonces, como dio infinito, hay asíntota vertical en x igual menos 4. El otro valor que puede llegar a ser asíntota vertical es cuando x vale 4. Entonces hacemos también el límite. Cuando reemplazamos, nos da 0 sobre 0. Entonces, a los fines de la asíntota, ya podemos ver que en dicho valor 4 ¿sí? de x no existe asíntota vertical. Pero como da una indeterminación, que en este caso es 0 sobre 0, hay que salvar esa indeterminación con factorización y simplificación. En este caso, factorización del denominador. Esa diferencia de cuadrados puede transformarse ¿sí? en x menos 4 por x más 4 o al revés. Recuerden que mientras la x siga estando, si no haya sido reemplazada, todavía se escribe el límite. Esto nos permite simplificar, cosa que antes no podíamos por estas restas. Entonces, al simplificar, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre x más 4. Vamos a estar simplificando este con este. Entonces, ahora sí reemplazamos y vemos que ya no aparece más la indeterminación, sino que nos da 1/8. Entonces, la función no existe cuando x vale menos 4 ni cuando vale 4. Para uno de esos valores hay asíntota vertical, para el otro no, pero al acercarnos a ese valor es importante darnos cuenta que la función tiende a un valor, que en este caso es 1/8, y eso nos va a servir también para graficar. Como no dio infinito, ¿sí? Entonces en x igual 4 no hay asíntota vertical. Seguimos. La asíntota horizontal era ver qué pasa con la función cuando x tiende a valores grandes, ¿sí? Es decir, aplicando el límite cuando x tiende a infinito. Al hacer entonces ese límite, nos da infinito arriba, un número enormemente grande, menos 4, infinito, un número enormemente grande elevado al cuadrado, por más que le restemos 16, también infinito. Entonces también nos queda otra de las indeterminaciones importantes del análisis matemático, ¿sí? En cuanto al tema límite. Y es infinito sobre infinito. Que esa indeterminación se sacaba, ¿sí? No con factorización, sino aplicando ese método práctico de sacar un factor común tanto en el numerador como en el denominador con la x más grande posible, tanto arriba como abajo. Arriba, en la x está la primera, saqué ese factor común, ¿sí?
multiplicada por 1 me va a dar x, multiplicado por esto me va a dar menos 4. Y abajo saqué factor común x cuadrado. Cuando x tiende a infinito, esta expresión tiende a 0, lo mismo que esta. Por lo tanto, dentro del paréntesis nos queda 1 menos 0, 1 menos 0, es decir, 1, tanto arriba como abajo. Esta x con las x cuadrado de abajo las podemos simplificar, dado que hay productos acá. Entonces tacho una x de abajo, me queda 1 sobre x, multiplicado por 1, multiplicado por 1. En definitiva, nos queda 1 sobre x. Por lo tanto, si x tiende a infinito, ya reemplazada, nos queda 1 sobre infinito. Y eso sabíamos que cuando el numerador se mantiene constante, en este caso vale 1, y el denominador crece y crece cada vez más, esto se va a acercar cada vez más a 0. 1 dividido 1000, 1 dividido 100.000, 1 dividido 1.000.000, cada vez se acerca más a 0, es decir, tiende a 0 entonces. Otra regla práctica que nosotros ya conocimos anteriormente. Entonces, para asíntota vertical era límite cuando x tiende a un número. Si me daba infinito, hay asíntota vertical. Para asíntota horizontal, límite cuando x tiende a infinito. Si me da un número, ¿sí? En ese valor hay asíntota horizontal. Entonces, dio un valor específico, en ese valor, a esa altura, por eso la ecuación es y igual a 0, la función tiene asíntota horizontal. Entonces, cortes con los ejes. Corte con el eje x, la función igualada a 0. También el numerador igualado a 0, ¿sí? Porque esto lo cancelamos multiplicando. Y me dio x igual a 4. Pero tenemos que tener cuidado porque este es un valor de x y en este caso uno de los que no pertenece al dominio. No está en el dominio, entonces no corta al eje x. Corte con el eje y es f de 0, es decir, reemplazar la x, ¿no es cierto?, por el valor 0, y en este caso 0 sí se puede hacer, reemplazarlo por 0, porque pertenece al dominio. Al reemplazar, arriba nos da menos 4, abajo menos 16, simplificando termina dándonos un cuarto. Es decir que no corta al eje x, pero sí corta al eje y en el valor un cuarto. Resumiendo, solamente esta asíntota vertical, no en el valor x igual a 4, esta asíntota horizontal, raíz no posee y ordenada al origen en un cuarto. Con estos datos, ¿sí?, se puede graficar la función, la asíntota vertical, la asíntota horizontal, el corte con el eje y. Podemos dar algún valor más para poder trazar esto, por supuesto, pero fíjense que cuando x tendía a 4, nos dio, ¿sí?, que el resultado era 1/8 anteriormente. Y ese valor, ¿sí?, nos sirve a nosotros para marcar este círculo sin llenar porque es un valor que no pertenece al dominio. La función acá podría haber hecho esto, o también esto, como es lo que realmente ocurre, y eso lo podemos también verificar dándole algún valor como por ejemplo f de menos 5. Con esto sí pudimos graficar la función. Además de esto, la otra aplicación importante era la de continuidad de la función, analizar si una función es continua o no. Y fíjense que, por ejemplo, esta función se hace discontinua para el valor x igual menos 4 y también para el valor x igual a 4. Vengo dibujando y tuve que levantar, ¿sí?, la lapicera para poder seguir dibujando esta parte. Y acá ocurre lo mismo. Otra vez tengo que levantar. Esta es una función discontinua, tiene discontinuidad en dos lugares. Veamos un poco más qué era lo que pasaba, qué era lo que nosotros podíamos plantear para saber si una función era continua o no. Y eran tres condiciones. Si existe la función para un determinado valor de x, en este caso lo llamamos a. Si existe el límite cuando x tiende a ese valor, ¿sí?, de la función,
es decir, si los límites laterales son iguales, y ninguno de ellos puede dar infinito. Para que exista el límite, entonces los límites laterales tienen que ser iguales, aproximándome a desde la izquierda y también desde la derecha. Y la tercera condición es que si existen las dos anteriores, que den el mismo resultado. Por ejemplo, acá tengo una función continua donde para un determinado a existe f de a, y además acercándome tanto desde la izquierda como desde la derecha, me estoy acercando a un mismo valor. Esta sería la segunda condición. La tercera es que coinciden además, lo que me da cuando cuando x toma el valor a, ¿sí? Que coincide con lo que estábamos haciendo con límite, que es aproximarnos, ¿sí? A tanto por un lado como por el otro. Por supuesto que tiene mucho más sentido analizar funciones discontinuas. Funciones partidas, por ejemplo. Esta que tiene dos, es una sola función que tiene dos comportamientos de acuerdo a si x es menor que 1, por ejemplo, ¿no? O a partir de ahí. Y entonces tenemos una parábola en principio. Si x es menor que 1, por lo tanto, sin incluir, acá tengo el valor 1 de x, ¿sí? Hasta ahí sin incluir, porque dice si x es menor que 1, y después toma un comportamiento lineal, ¿sí? Una función lineal, si x es mayor o igual que 1. Como dice mayor o igual, acá sí está incluido. Acá toma el valor 4 para ahí, es menos 1 más 5, cuando x vale 1, ¿no es cierto? Y acá, cuando x vale 1, si estuviera definida, estaría tomando el valor 2. 1 al cuadrado más 1, que es 2. Es decir, este círculo sin llenar está a la altura de 2 y este a la altura de 4. Es importante acá sí tener la gráfica hecha para poder interpretar mejor esta función que vemos a simple vista, que es discontinua. Vengo dibujando acá y después tengo que saltar para poder seguir dibujando. ¿Dónde tiene sentido analizar esta función? En el valor 1. ¿Es continua en 1? Eso me lo indica acá, ¿no es cierto? Esto, que es donde se produce el cambio y también lo veo en el gráfico. Entonces, me voy a preguntar todo para x igual 1. ¿Existe f de 1? Y sí, existe acá. Existe y me da 4. ¿Y dónde voy a estar reemplazando? Solamente acá, no en las dos, ¿no es cierto? Existe f de 1 y me da 4. Existe acá. Después, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 1? Fíjense que si me acerco desde la izquierda, me encuentro con la parábola. Y cuanto más cerca esté de 1, más cerca voy a estar del valor 2 que les comenté hoy. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 desde la izquierda se reemplaza acá y me da 2. En cambio, el límite lateral acercándome desde la derecha va a encontrarse, ¿sí?, con esta otra parte de la función. Es decir, no voy a tener que reemplazar en la parábola, sino en la función lineal. Y tiende, ¿sí?, a 4. Cuanto más cerca esté de 1, más cerca voy a estar del valor 4. 3, algo, ¿sí? Pero cuando más me acerque, más cerca a 4 voy a estar. No existe el límite, porque los límites laterales no dieron iguales, ¿sí? Entonces, esta función no cumple con las condiciones, porque solamente cumple con la primera y no con la segunda, ¿sí? ¿Qué debería pasar para que fuera continua? Y bueno, esto tendría que estar coincidiendo, ¿sí?, con este punto. Es decir, como que yo viniera con esta parábola hasta llegar ahí y después seguir, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, pero esta en realidad no es continua. No cumple con la segunda condición, no tiene sentido plantear la tercera, que era igualar las dos. Lo vamos a ver sí en el próximo ejemplo. Que en lugar de estar determinado a partir de desigualdades, mayor, menor, mayor, igual, ¿sí?,
está planteado a partir de esto que dice cuando x es igual a 2 o x es distinto a 2. Tenemos una función lineal, ¿sí? Esta es la ordenada al origen, esta es la pendiente. Si x es distinto a 2 y toma el valor 1, un punto, si x vale 2. Es decir, tenemos esta función 2x más 1, pero no para todos los reales, sino menos para cuando x vale 2, dice si x es distinto a 2, y cuando x vale 2, toma el valor 1 de y. Es decir, podemos decir que hay un punto que se escapa de la función. Por supuesto que a simple vista, y por eso también viene bien la gráfica, podemos ver que la función es discontinua. Vengo dibujando, llegué acá, salté a este punto, y para seguir dibujando tengo que volver acá y seguir. ¿Está? Y después no termina nunca, ¿no es cierto? Es esa función lineal, esa recta creciente. ¿Dónde tiene sentido analizar si es continua? Por supuesto, en x igual 2, ¿sí? Entonces, ¿es continua para x igual 2? Ya vemos que no. Vamos a ver qué condición no cumple. ¿Existe f de 2? Sí, por supuesto, existe acá. ¿Y dónde es? En esta parte. Existe f de 2 y vale 1. ¿Sí? Después, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 2? Y fíjense que si me acerco desde la izquierda, me voy a estar encontrando con la recta, que entonces para calcular este límite lateral voy a estar reemplazando en la función lineal, ¿sí? Entonces, cuanto más me acerque por izquierda al valor 2, más cerca voy a estar de este valor que acá está sin llenar, ¿sí? Y que no existe ahí la función, pero sí me puedo estar acercando a ese lugar. ¿Y cuánto me da? 2 por 2, 4, más 1, 5. Es decir, me estoy aproximando a ese valor y el límite me da 5. Valores más chicos que 5, 4, algo, pero cuanto más me acerque, más cerca de 5 voy a estar. Si me acerco ahora desde la derecha, también me estoy encontrando con la recta y también aparecen valores más grandes que 5. ¿Sí? Pero cuanto más me acerque a 2, más me voy a estar acercando a ese valor 5. Acá será 5, algo. Acá era 4, algo. Entonces también voy a reemplazar acá y el límite lateral desde la derecha también me da 5. Tanto por izquierda como por derecha me dieron lo mismo. Como los límites laterales son iguales, existe el límite. Ahora, ¿coincide f de 2 con el límite? F de 2 me dio 1. El límite que existe me da 5. Entonces no da lo mismo. Eso entonces implica que esta función es discontinua. No cumple la tercera condición. ¿Qué debería pasar para que esta función sea continua? Este punto, en vez de estar acá, tendría que estar acá, por ejemplo. ¿Sí? Con eso llegamos al final de esta explicación para que ustedes puedan entonces repasar en una nueva actividad lo que es asíntotas y también continuidad.